Oración a Cristo sanador. Jesús pasaba por los pueblos sanando a todos. Él quiere que seas sano. Confía en Él. Cristo Jesús, Hijo de Dios, estoy enfermo y necesito que tú pases tu mano de médico divino sobre mí. Pon tu mano sobre mi cabeza. Purifica mis pensamientos e intenciones. Pon tu mano sobre mi corazón. Sáname de mis pasiones y afectos desordenados. Sáname de las enfermedades de mi cuerpo, porque eres poderoso y amas al ser humano. Creo en tu infinito poder de sanarme porque soy débil, enfermo. Estoy desalentado y te suplico, Señor, no solo por mí, sino por todos los enfermos para que reciban salud, por el poder que tú tienes de sanar al hombre. Cristo cercano, Cristo compasivo, Cristo amigo, sánanos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Moneo, laico comprometido, y nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 7 de marzo del 2026. Sean todos bienvenidos, los hermanitos que están en la sala. Dios les bendiga por su servicio, por levantarse temprano, por madrugar para preparar las lecturas. Dios bendiga a todos los que nos ayudan a compartir este video y a ubicarlo en las distintas redes y hacerlo crecer y multiplicarlo. Dios les bendiga. A todos los que nos ayudan con un like, suscribiéndose a los canales de YouTube. Dios bendiga esa labor. Dios bendiga a los que nos ayudan económicamente a través del NECI que colocamos al final de la misión, el 301-551-2161. Vamos a pedirle a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros, que nos ilumine, que nos ayude, para que también nosotros podamos prestar un buen servicio. Claudita, le invito para que comencemos con oración. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días, Norman. En esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por otro día más de vida, por otro día más para enseñarle tu palabra, Señor. En este momento, Padre Santo, te pido, te ruego, te suplico, Señor, que seas tú en este lugar, en esta sala, que seas tú en cada mente, en cada corazón, Señor, para poder discernir tu palabra. Padre amado, te pedimos, Señor, que seas tú acompañándonos siempre y dirigiendo cada momento y cada instante de este momento de liturgia. Amén. Escuchamos la palabra. La profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu cayado al rebaño de tu heredad, que andan solo en la espesura, en medio del bosque, que sea paciente como antes en Basán y Galaad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso.
Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guardando rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestísela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo,
que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo tuyo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomarnos unos momentos de silencio, ese silencio interior más que exterior. En intimidad con esta palabra, permitir que se haga vida en nosotros y luego compartamos. Espíritu Santo, dulce huésped del alma, gracias por hacernos lugar de tu presencia. Toma en este momento nuestros labios, nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestro corazón y permítenos compartir lo que tú nos inspiras. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, entonces comienzo yo mientras que ustedes se deciden. Qué bonita historia, yo creo que ya, o por lo menos yo siento que ya la hemos escuchado muchas veces, pero son de esas parábolas que uno les sigue sacando. Si uno se dispone, el Señor permite que uno le saque mucho fruto, mucho aprendizaje. Otras actitudes diferentes, un padre y dos hijos. Me llama mucho la atención que dice, cuando el hijo menor le dice que le reparta la parte de la herencia, aquí dice que él les repartió, el padre les repartió los bienes, les, hablan plural, o sea que si le dio al menor los bienes, automáticamente también el mayor, con una diferencia, el menor se fue y el mayor se quedó ahí. Pero ¿en qué papel se quedó? ¿En qué rol se quedó? Ahí veo entonces tres actitudes diferentes ante esta situación. El padre que lo mueve el amor, lo mueve el dejar que, darle gusto a su hijo, de todas maneras él hubiera podido negarse porque él todavía estaba vivo. En el seminario, en el retiro de Vida Nueva, se nos enseña este amor de padre como amor de padre y amor de madre, porque aquí no mencionan a la madre. Y lo mueve el amor al salir en busca de su hijo menor cuando regresa. Y lo mueve el amor al ir también a buscar a su hijo mayor cuando se opone a entrar a la fiesta. Lo mueve el amor. Al hijo menor lo mueve inicialmente la ambición, la falsa libertad que nos muestra el mundo y luego lo mueve la necesidad. Regresó por pura necesidad. Al hijo mayor que lo mueve, la envidia, lo mueve tal vez las heridas que tiene, no sabemos por qué. En vez de alegrarse por su hermano, ni siquiera dice su hermano, dice ese hijo tuyo. Lo mueve cualquier otra cosa menos el amor. Lo mueve, él no se sentía dueño, no se sentía parte de se sentía como un empleado más. Al final no dice qué pasa. Bueno, si profundizamos y si hiciéramos un estudio más profundo, tal vez. No sabemos si el hijo menor después de esta fiesta recapacitó, hizo las cosas ahora sí bien. Y si ya dejó de moverlo una necesidad y empezó a moverlo el amor. No sabemos si el hijo mayor finalmente entró después de las palabras de su papá. Sí me invita a mí a hacer una evaluación de qué actitud tomo yo en mi relación con Dios,
en mi relación con mi prójimo, mi familia, y en relación incluso conmigo misma. ¿Qué actitud? ¿Qué me mueve? ¿El amor? ¿La necesidad? ¿La envidia? ¿El creerme buena? ¿Qué me mueve? Y le pido al Señor, que es compasivo y misericordioso, que me ayude, que me guíe, que me fortalezca, que cambie en mí todo lo que haya que cambiar, modifique y que yo haga lo propio, lo que me corresponde a mí, para que realmente me mueva el amor, que sea el amor lo que me mueva, que sea Él como Él quiere ser mi pastor, mi Señor, mi callado, que sea realmente eso lo que me mueva. Y quiero seguir aprovechando esta cuaresma para que realmente se extienda y me deje yo moldear a la manera del Señor. Pero es mi disposición y es mi voluntad y es mi sí lo que permite que Él ejerza todo su amor, su voluntad, su misericordia y todo lo que me dé todo lo que tiene para mí. Bueno, entonces le doy la palabra a Andreita. Abre el micrófono, Andreita, por favor. Ay, buenos días, mis queridos hermanos. Se Buenos me días. había, se me había perdido el micrófono. Bueno, yo lo que me llama la atención y el Señor me habla hoy es el amor del Padre que tiene en cuanto a la confianza que nos da a su Hijo, en cuanto a su propio albedrío, que cuando Él le pidió pues la herencia, no tuvo reparo en dársela, sino de una vez se la dio sin ponerle condiciones, ni, pues yo me imagino que ya las tendría, ¿no? Pero igual como hijos rebeldes que somos, tomó su herencia, se la gastó, bueno, y ya otra vez, cuando él vuelve, también, no lo condicionó, sino que lo recibió con amor y con ese desprendimiento de no ponerle por qué lo hizo, por qué se fue, o por qué gastó, por qué nada, sino otra vez lo volvió y lo abrazó, lo perdonó y así es el Señor con nosotros. Él nos da nuestro propio albedrío, nuestra libertad de poner todo en nuestro camino, de tener la vida y de tomarla como nosotros queramos. Es decisión nuestra si tomamos el bien o el mal. Y ya sabemos que si vamos a hacer el mal, pues así mismo nos va a ir. Y obviamente ahí está nuestro Padre. No es por el hecho de que yo esté diciendo que de una forma que uno se vuelva, digámoslo así, una palabra como sinvergüenza, ¿sí? Que hay, como yo tengo el perdón del Señor, entonces yo voy siempre la embarro y vuelvo y no, sino es como tener ese esa llamada del Señor que cuando Él me llama es de corazón, que Él me perdona y que obviamente yo no me puedo volver a equivocar y que si me equivoco pues ya, digamos, ya es por otra cosa que no sea que yo lo haga conscientemente, ¿sí? Pero ya tengo que pensar bien si hago las cosas malas o no, ya es de mi propia cuenta y de mi propio pensamiento si yo hago el bien, que debe ser siempre hacerlo, ¿no? Entonces nos llama ese Padre tan grandioso y tan misericordioso, esa confianza que pone en cada uno de nosotros sin ninguna restricción, sin ningún condicionamiento y sin ninguna, eh, como digo yo, o sea, nos da mucha libertad. Entonces esa confianza de libertad es la que nosotros tenemos que respetar y tenemos que valorar. Gracias, amén. A ti muchas gracias, Celi. Gracias, María Nancy. Muy buenos días, comunidad. Bueno,
Hoy encuentro a través de la palabra del Señor que nos invita a varias acciones. Una, a reconocernos como somos de pecadores, a contar con la gracia que nos da el Señor y a cambiar el camino, a ese camino de esperanza, porque ese camino de esperanza también nos trae la libertad. Hoy encuentro a través del Santo Evangelio dos actitudes, tres actitudes diría yo, de la manera como el Señor a través de la parábola nos enseña. ¿Cómo es la actitud del Padre? La actitud del Padre es generosa. El Padre no puso reparos. El Padre, consciente de lo que son sus hijos, porque Él vio que ya habían crecido y les dio esa libertad. ¿Cuál libertad? Entregarle sus bienes al uno y al otro. ¿Pero de qué manera lo hizo? Al uno se lo entregó y él creyó haber ganado la libertad y poder hacer con los recursos lo que a él bien le pareció. Mientras que el otro hijo, de pronto un poco más conservador, ¿sí? Él no asimiló de que los bienes que le había entregado su padre estaban ahí en casa. No se los llevó como lo hizo su hermano. Por el contrario, él trató de darle la mejor administración. Pero a pesar de ello, ¿qué nos enseña la parábola? Ambos tuvieron e incurrieron pues en errores. El error de la envidia, tanto en el uno como en el otro. ¿Por qué? Porque el hijo menor se fue con sus bienes y creyó abrazar su libertad y ganar todo. Pero resulta que muchas veces el pecado es el pecado de la avaricia y el pecado de todos esos que nosotros sabemos cuando aprovechamos mal los recursos que el Señor nos da, vamos a caer a la oscuridad. Y el hijo que se quedó en casa, él creía que estaba haciendo lo mejor, por supuesto que sí, pero tan pronto vio que su hermano regresaba, sintió esa envidia, sintió rencor, ver que su hermano llegaba y se iba a aprovechar de los bienes que estaba en casa. Qué tristeza, porque a veces nosotros no sabemos compartir. ¿Compartir qué? La gracia que nos da el Señor. Nosotros nos quejamos. Nosotros muchas veces no estamos de acuerdo con las actitudes de nuestros hermanos, de aquellos en nuestro grupo, de aquellos en la sociedad. Sí, señalamos mal, criticamos y muchas veces decimos, mire cómo se gastó, cómo despilfarró los bienes. Y esto el Señor no lo compara es cuando nuestro Señor nos da muchos dones y gracias para que las aprovechemos. Nos da el perdón a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros errores. El Señor no nos lleva a esas cuentas. ¿Cómo es su justicia? El Señor tampoco aquí aplica esa justicia del ojo por ojo y diente por diente. No, por el contrario. Es tanta la misericordia del Señor que nos lo demuestra aquí a través del salmista. ¿Por qué? Porque el Señor bendice todos nuestros actos. Cuando le consagramos nuestro día, nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros sueños. ¡Qué maravilloso! Pero si nosotros caemos en algún error, en algo, el Señor no nos va a criticar ni nos va a señalar. Por el contrario, nos invita a levantarnos, a seguir, porque somos humanos y por eso caemos. El pecado es el que nos lleva, el que nos tropieza, pero el Señor, cuando nosotros le tememos al Señor, Él nos levanta. Y ese es el mensaje que hoy nos da el salmista. Y lo compartimos a través de la profecía de Miqueas. ¿Qué hace aquí Miqueas? Hoy nos invita a reconocer que hay un solo Dios, que ese Dios es aquel mismo que venía de sus padres, de aquellos de Jacob, de todo este linaje. Hoy nos invita a que nosotros aprendamos a reconocer
nuestros errores, volvamos los ojos hacia el Señor y seamos también perseverantes en esa fidelidad, como el Señor nos lo mostró a través de Abraham y sus profetas. Hoy que sea ese día de bendición y de invitación a que reconozcamos este tiempo, hacer de nosotros la mejor persona, la mejor comunidad y el mejor rebaño del Señor. Amén. Gracias, María Nancy. A ti muchas gracias, María Ruth. Nancita, muy buenos días y hermanitos, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Bueno, me uno a todo lo que han dicho, a ese Padre misericordioso, pero me llama mucho la atención la herencia. Yo digo por mi testimonio, decía yo, pero ¿cuál herencia? Cuando yo llegué a los pies del Señor a ese encuentro personal, en ese retiro de vida en el Espíritu, donde yo sentí con certeza, yo lo doy en testimonio en mi comunidad, que fui perdonada de todas mis culpas, donde se fue lavado en esa cruz con la sangre de Cristo mis pecados. Y decía, ¿cuál herencia si antes yo conocía al Señor solamente que era Dios, no que era Padre misericordioso, que me amaba tanto? Y me viene aquí a la mente a mí los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión, y ya estaba sellada con el Espíritu Santo de Dios. Esa es mi herencia, o sea, ya me había dado todos estos dones, me había dado todo lo que el Señor nos da por medio del bautismo. Y decía yo, despilfarré todos esos bienes y lo más importante es ver que en ese momento es siendo esa hija infiel, esa que gasté toda mi herencia, rompí relaciones con él, con mis seres queridos, con todo, con todo. Digo yo, aquí la actitud de Papá Dios, como lo han dicho ustedes, mis hermanos, ese padre que no dejó que ese hijo llegara solo a la casa, sino que salió a su encuentro. Y eso hizo conmigo. Salió a mi encuentro, me abrazó, no me reprochó nada de todo lo que yo traía. Y tan bonito. Le da sandalias que lo distinguen de que no es un criado, sino que es libre, es su hijo. Y sobre todo que le regala incluso ese anillo que es de nuevo la alianza que él tiene conmigo, que él quiere que esa es la alianza entre él y yo, y entre el pueblo de él. Y digo yo, es hermoso ese Padre misericordioso cuando nosotros entendemos, como lo decía María Nancy en ese retiro espiritual, que conocemos que eso es lo que Jesús vino a mostrarnos, y lo que nos viene a mostrar es ese Padre lleno de amor y misericordia, que nos dejemos amar, que después de dejarnos amar por Él, nosotros podemos hacer todo lo demás. Dejémonos llenar del amor del Espíritu Santo, del amor del Padre y del Hijo, y todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás se va dando diariamente por ese amor. Y que es reconocer que no es por nuestros esfuerzos ni méritos propios. Nosotros sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Recibir el amor de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Recibir y saber que nosotros como padres, cuántas veces tenemos nuestros hijos, uno de pronto, todos son diferentes. Pero aquel que se equivoca más, aquel que en su terquedad no quiere coger un buen camino, a ver, nosotros estamos ahí. Y si nosotros que somos pecadores, que tenemos nuestras limitaciones, nuestras debilidades como todo ser humano, amamos a ese hijo y queremos ayudarlo en todo lo que podamos, ¿cómo no es este Padre misericordioso con nosotros? Entonces, refiriéndome, no me voy a referir al hermano, porque pues eso pasa en la casa, pasa en las comunidades, pasa en la iglesia, que podemos servir mucho esta semana que hemos hablado del servicio.
podemos servir mucho, trabajar mucho en la iglesia, en la comunidad, en la casa, pero si no lo hacemos con amor, pues la verdad que nada sirve. Y aquí en la primera lectura entonces me recalca eso, que dice ¿qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? Ahí me confirma ese Padre de amor, ese Padre que me ha perdonado, que me ha restaurado, que me ha dignificado como su hijo, que me ha llenado de su amor, de su misericordia, y que yo digo que cuando nosotros llegamos arrepentidos a la casa del Padre, es tener nosotros la certeza de que en realidad no solamente nos ha perdonado Dios, me he perdonado yo a mí misma, y así yo puedo perdonar a mis hermanos. Porque mientras yo no me perdone a mí misma, voy a seguir recalcando y no tenga esa certeza, como lo digo yo, se los dije al principio en esa experiencia que se tuvo en ese retiro, certeza de que en realidad todo me lo había perdonado el Señor. Amén. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén. Muchas gracias, Ruquita. Bueno, si hay alguien más, es el momento que quiera compartir. Yo, Dora. Dale, Dorita. Bueno, esto que se ha dicho hoy nos confirma una vez más el amor tan amplio del Señor, que Él no hace acepción de personas ni de pecados, ¿no? Él nos abre la puerta todo el tiempo, que a pesar de las equivocaciones, el Señor cumple su promesa en nosotros. Espera el regreso. Todo está en nosotros. Siempre se dice que el primer mandamiento es el amor a Él, el amor al prójimo, el amor a mí misma. Y como lo estaba diciendo Lucita, creo, si yo no me siento misericordiada, si yo no me siento perdonada, si yo no me siento amada, pues no puedo dar esas cosas porque no las tengo. Tengo que empezar por mí, como hizo este hijo pródigo cuando empezó como a reflexionar en todos los regalos que tenía. Pues él se gastó, digamos, lo físico, su plata, sus bienes. Él creía que se la estaba gozando, que se estaba ganando el paraíso, porque tenía todo lo material. Cuando se dio cuenta que, como pasa mucho en el mundo, cuando una persona tiene bienes y tiene dinero y tiene fama y tiene reconocimiento y tiene todo esto, tiene mucha gente alrededor. Cuando la persona pierde estas cosas por malversión, por lo que sea, se va quedando solo. Al final solo le queda Dios. Y este hijo, o sea, esta lectura en ese ejemplo, este hijo volvió a donde su padre, que al final del camino fue lo único que le quedó. Así estamos nosotros llamados a reflexionar en eso. Cuando todo falla, Dios no falla. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. Muchas gracias, Dorita. Bueno, si no hay nadie más, entonces le damos la palabra a Norma. Gracias, Nancita. ¿Qué pasaría con Claudia? Se le cayó definitivamente la señal, pero bueno. Se le cayó la señal y no pudo ingresar porque estaban haciendo un trabajo allá en su casa que acabo de leer en el chat. Ok, perfecto, bueno. Bueno, lo primero que quiero es unir el tema de la semana de la liturgia, y es el servicio. Y en la primera lectura, pues la palabra de Dios nos muestra
hacia donde el Señor quiere que orientemos el servicio, y es hacia el pastoreo de su pueblo, hacia el cuidado de su pueblo. Y obviamente eso significa pues cuidar al más frágil, al más débil, al más necesitado, en fin. Siento que va por ahí, va por ese lado, viene de allá el tema. Entonces el servicio y el servicio al más frágil, al más necesitado. Y dentro de ese contexto quiero pues analizar el Evangelio. Lo que voy a decir, yo no voy a decir que sea una verdad, es lo que entiendo y es lo que pienso que nos puede estar hablando el Evangelio. En el Evangelio encontramos dos hermanos, el hermano mayor y el hermano menor. Y la pregunta que yo me haría es, ¿quién es el hermano mayor y quién es el hermano menor? No olvidando lo que ustedes ya compartieron, que es a nivel personal. Yo creo que el hermano mayor es el pueblo de Israel, que nosotros llamamos el pueblo de Israel, que es el pueblo hebreo, el pueblo israelita y el pueblo judío. Si lo colocáramos dentro del contexto netamente cristiano, pues para nosotros sería el pueblo judío. ¿Y por qué el hermano mayor? Porque nació primero. Porque lo que sabemos del pueblo judío es que nació con Abraham. A partir de ahí los llamaron hebreos, fue lo que estudiamos en el retiro. Luego, a partir del Sinaí, el Señor los comenzó a llamar israelitas porque eran los descendientes de Jacob, o sea, de Israel. Y a partir del año 722, cuando vino la gran división del reino del norte y del reino del sur, que desaparecieron las 10 tribus del norte, queda solamente la tribu de Judá en el sur con Benjamín, pero también Benjamín terminó desapareciendo. Entonces, el hermano que nació primero, el hermano que nació mayor, el hermano que viene gozando de los regalos de Dios, que viene gozando de las riquezas de su papá, es ese pueblo judío. Y yo diría que para que los podamos diferenciar, podríamos hablar entonces de dos pueblos, el pueblo de la antigua alianza y el pueblo de la nueva alianza. El pueblo mayor, el hijo mayor, el pueblo de la antigua alianza. Y el hijo menor, que es el pueblo de la nueva alianza. Y el pueblo de la nueva alianza somos nosotros, la iglesia. La iglesia que cree en Jesucristo, la iglesia que profesa el evangelio de Jesucristo, que reconoce el señorío de Jesucristo. Si lo vemos desde ese punto de vista, somos nosotros la iglesia la que ha recibido la herencia, y ahí en ese caso ustedes tienen toda la razón. La palabra de Dios, los sacramentos, el magisterio, la tradición, lo que les decía yo ayer, somos un pueblo supremamente rico, pero también a la vez somos un pueblo supremamente desagradecido con Dios. Un pueblo que no valora lo suficiente las riquezas y los tesoros que el Señor ya nos entregó, ya nos dio. Y nosotros, como el pueblo de la nueva alianza, hemos hecho lo mismo que hizo el hijo pródigo. Nos hemos ido tras otras ofertas, tras otras proposiciones que normalmente nosotros llamamos pecados. Pero es que el pecado no es ir tras de otra oferta. El pecado es haberle dado la espalda a Dios. Entonces, mis hermanos, hay una gran similitud entre los dos hermanos, pero como ustedes bien lo decían, entre los dos hermanos y los dos pueblos. A partir de eso tendríamos que mirar entonces la actitud de cada uno de los dos hermanos. Entonces Jesús les contó la parábola que había un hombre que tenía dos hijos, entonces dos pueblos, el pueblo de la antigua alianza y el del pueblo de la nueva alianza. Nosotros, el pueblo de la nueva alianza, recibimos, dame, Señor, la parte de la fortuna que me toca. Y el Padre le repartió, claro, le ha dado siempre al pueblo de la antigua alianza y también a nosotros.
No muchos días después, no muchos días después de que Jesús muere en la cruz, no muchos días después de que derrama su sangre por nosotros y nos salva, no muchos días después de que derrama la gracia de su Santo Espíritu, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. ¿Qué ha pasado o qué habrá pasado? Si esta interpretación que yo estoy haciendo es correcta, ¿qué ha pasado con nuestra iglesia? ¿Qué ha pasado con nuestra fe? Discúlpeme la palabra, ¿en qué habremos profanado, prostituido nuestra fe? Porque eso fue lo que hizo este hijo menor. Se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Señor de la gloria, ¿será que todavía faltan cosas? Claro, claro que sí, mis hermanos. Falta una gran tribulación. Falta un momento de crisis mucho más fuerte. Yo sé que nosotros, la iglesia ha pasado por momentos muy difíciles. Pero hasta qué punto realmente como iglesia hemos sufrido para poder valorar lo que Dios nos ha dado. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Señor de la gloria, el servicio es para apacentar las ovejas del pueblo de Israel, perdón, del pueblo de Dios. Es para apacentar bien sea las ovejas del antiguo pacto o bien sea las ovejas del nuevo pacto. Pero este muchacho terminó cuidando fue cerdos, apacentando demonios, apacentando demonios. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Tenía hambre, pero no había quien le diera de comer. Es curioso, estaba apacentando los cerdos, le estaba dando de comer, pero dice que nadie le daba a él las algarrobas. ¿Cómo así? ¿Acaso él no podía agachar y comérselas? Él no podía estirar el brazo y coger ollejos de esos que llamamos nosotros. Nadie se las daba. A él nadie lo apacentaba, a él nadie lo cuidaba. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Aquí no está hablando ni del pueblo de la antigua alianza, ni del pueblo de la nueva alianza. Aquí no está hablando del hijo mayor y del hijo menor. Aquí está hablando de jornaleros, de criados, de los que hablábamos ayer. O sea, de una cantidad de gente, voy a decirlo de esta manera, pagana, que no son del pueblo no son del pueblo judío, tampoco son del pueblo cristiano, pero que reciben en abundancia, que comen en abundancia, que les va muy bien. Me levantaré, dice, mientras que yo me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, hijo menor, hijo heredado. El pueblo de la nueva alianza. Trátame como a uno de tus jornaleros. Claro, a los jornaleros les estaba yendo mejor. Trátame como a un pagano, le está diciendo. Se levantó,
Vino a donde su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y se echó a correr. Dios que se acerca al hombre, al ser humano. Dios que se acerca a la iglesia. Se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, el hijo menor, nosotros, la iglesia: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. No valoré tu herencia. Me gasté todo. No cuidé las ovejas, no las pastoreé, las descuidé. Me distraje, me puse a hacer otras cosas. Me fui a hacer otras cosas que no correspondían. Pero el padre le dijo a sus criados, puso a los criados, mire, puso al mundo pagano al servicio de este hijo de la nueva alianza. Puso a los criados al servicio de nosotros, la iglesia. Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Estamos hablando de los grupos de oración de las vestiduras blancas. Sacad la mejor túnica, las vestiduras blancas de la santidad, de la rectitud, de la justicia y de la verdad. Ponerle un anillo en la mano, un pacto, renovar el pacto, renovar la alianza. Y sandalias en los pies, lo dignificó. Pero no solamente las sandalias significan dignificarlo, las sandalias es recobrarle la misión, es volverle a dar la misión. O sea, no solamente lo acoge, sino que lo envía. No solamente lo recibe, sino que le da el lugar que le pertenece y que le corresponde desde un principio. Traer el ternero cebado y sacrificarlo, Jesucristo. Comamos y celebremos un banquete, la Eucaristía. Porque mi hijo mío estaba muerto y ha revivido. Tremendo, ¿no? La renovación de la iglesia, la resurrección de la iglesia. Esa decadencia en la que de alguna manera, y ese tiempo de oscurantismo en el que la iglesia había caído antes del Concilio Vaticano II, y que a partir del Concilio Vaticano II de para acá, hace 65 años, hace 59 años, el Señor regala a la iglesia una bendita renovación católica carismática. Porque hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Por eso las reuniones de los grupos de oración son alegres. Por eso hay cantos, por eso hay gozo, por eso hay júbilo. ¿Por qué? Porque los que estamos ahí éramos ovejas perdidas que el Señor ha vuelto a rescatar, que el Señor les va a dar de comer, que les está dando de beber, que las está revistiendo, que les está dando sandalias, que les está poniendo anillo. Eso es lo que el Señor está haciendo. Y por eso hay gozo, y por eso hay alegría, por eso hay alabanzas. A lo mejor en otros hermanos no hay eso. Y por eso para ellos no puede haber aplausos, no puede haber alabanzas. No estoy diciendo que vayamos en contra del calendario litúrgico, ¿no? Cuidado. Yo no estoy diciendo eso. Dije en los grupos de oración, en las comunidades. Su hijo mayor estaba en el campo. El pueblo judío estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, al pueblo pagano, le preguntó qué era aquello. El pueblo pagano le contestó: ha vuelto tu hermano menor. Ha vuelto tu hermano, el del segundo pacto, el de la nueva alianza. Ha vuelto tu hermano, los que llaman cristianos. Los que ustedes a partir de Hechos de los Apóstoles capítulo 11 comenzaron a llamar cristianos y que hasta el día de hoy se reconocen como iglesia católica y como iglesias cristianas. Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado.
Ha sacrificado el ternero cebado, a Jesucristo el Señor nos lo ha entregado, porque lo ha recobrado con salud. Entonces el hermano mayor, el de la primera alianza al pueblo judío, se indignó y no quería entrar. No quería aceptar el ternero cebado, no quería aceptar la fiesta, no quería aceptar la buena nueva, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. En esas ya lleva 2000 años el Señor, tratando de persuadir al pueblo judío para que se vuelva, para que se convierta. Claro, el pueblo judío se siente más digno porque tienen la ley, porque tienen las tablas, porque están en la tierra prometida, porque tienen las promesas, porque tienen los profetas, porque tienen los patriarcas, porque siempre ha estado en la casa. Entonces, bueno, se indignó y no quería entrar. Y su papá lo trataba de persuadir. Entonces, el hermano mayor respondió a su padre. El pueblo judío le respondió al padre: mira, en tantos años como te sirvo, ¿cuántos años lleva el pueblo de Israel, el pueblo judío o el pueblo de la antigua alianza sirviéndole al Señor? Cerca de 4000 o tal vez más de 4000 años. Claro, ellos tienen razón, ellos nacieron primero, ellos son mayores y nosotros los aceptamos y los reconocemos. Es más, honramos al pueblo semita. Ellos son el pueblo semita. En el mundo hay algo que se llama el antisemitismo, lo que practicaba este señor Adolf Hitler. Era antisemitismo, querer matar a los miembros del pueblo judío, que eran los mismos israelitas, que eran los mismos hebreos. Entonces los voy a llamar ahorita el pueblo semita para que lo podamos entender mejor. Ese pueblo semita que es el pueblo de la antigua alianza. Y el pueblo cristiano que es el pueblo de la nueva alianza, todos los que creemos en Jesucristo. Entonces el pueblo semita, que es el mismo pueblo judío, le respondió: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, sin desobedecer nunca, ellos creen que ellos siguen cumpliendo toda la ley, se siguen lavando las manos antes de comer, se siguen sin caminar, no sé, creo que es 3 millas o 3 kilómetros en el sábado, siguen respetando el sábado, siguen leyendo, creo que es la Torá, siguen allá en el Muro de los Lamentos, moviéndose como juncos, siguen haciendo sus oraciones a las 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde. Siguen haciendo, sí, claro, ellos siguen obedeciendo las 613 leyes, pero no reconocieron, no han reconocido el Cordero, no han recibido el Cordero, no recibieron el anillo, no recibieron las túnicas de las que hablábamos ayer o antier de José, la ropa de José. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, nunca. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, creo que es en el versículo 12 o algo así, en donde dice: y vino a los suyos y los suyos no le reconocieron. O vayámonos al final de los 4 evangelios, en donde se habla de cómo gritaban: crucifícale, crucifícale. Y yo no sé no sé si fue Poncio Pilato o cuál otro el que mandó a colocar esa tabla encima de la cabeza de Jesús en la cruz, en donde decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, rey de los semitas. No aceptaron, no lo reconocieron. Nunca me has dado un cabrito, te di el mejor de mis cabritos. Le hubiera podido responder el padre: te di el más grande, el cordero cebado, el más puro y el más santo, para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, se ha comido tus bienes con mujeres,
le matas el ternero cebado. Recuerdo aquella palabra que dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. En nosotros ha sobreabundado el pecado, porque éramos pueblo gentil, y luego por misericordia el Señor nos convirtió en pueblo cristiano. Y a nosotros nos entregó el cordero cebado. Pero es que nosotros lo hemos aceptado y lo hemos recibido. El Padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo. Amén. El pueblo semita ha estado siempre con Dios. Y todo lo mío es tuyo. Amén. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo, nosotros, el pueblo gentil, el pueblo ahora cristiano, estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Que Dios nos dé la gracia de entender los planes y los propósitos de Dios. Que Dios nos dé la gracia de poder discernir. Que Dios nos dé la gracia de poder profundizar en el corazón, y que esta palabra, estas palabras que nos regala la liturgia cada día, nos ayuden a entender quiénes somos. Cuánto nos ha amado Dios, todo lo que ha hecho por nosotros, y por consiguiente cuál debe ser nuestra respuesta. No sé si Claudita pudo entrar al fin, entonces Nancita, por favor, nos ayudas con la oración final y los avisos. Gracias, Padre, por tus palabras, por tus regalos a nosotros, por tus bendiciones maravillosas, extraordinarias. Porque a pesar de nuestros errores y equivocaciones, tu amor sobresale, tu amor prima, tu amor por cada uno de nosotros te mueve. Danos la gracia, como decía Norman, de entender tus propósitos, de conocerlos, de vivirlos y de hacer lo que a nosotros nos corresponde. Gracias, Papito Dios, por todo tu amor, por ser ese Padre misericordioso. Gracias, Señor. También gracias por Mamita María, esa madre, esa modelo, esa maestra, esa mujer que con su sí también entendió y vivió su propósito, también su misión para contribuir al plan de salvación, para ser la madre del Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Mamita María. Y ruega, Mamita María, con nosotros y por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nos podamos redescubrir, reconocer y entender lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. Amén. Para que haciendo lo que a nosotros nos corresponde, podamos ser esos instrumentos que también lleven a otras almas a tener ese encuentro personal con el Señor. El Señor Para que Dios nos dé la gracia de apacentar las ovejas y no los cerdos. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor vuelve su mirada a nosotros y nos concede la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos nosotros. Vayamos a vivir, vayamos a transmitir y a apacentar esas ovejitas, a entregarles todo lo que del Señor aquí hemos recibido. En ese sentido, también los invitamos a participar de los grupos de oración, formación y misión presenciales. Nos encontramos de lunes a sábado en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá y en Cundinamarca. Los lunes ahí en Cundinamarca, en Subia y en Fusagasugá. Subia en la tarde, Fusagasugá en la noche. De martes a sábado, diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. En el flyer, tómele un pantallazo
y donde le quede más fácil, más cerquita por el horario, hagamos el pequeño esfuerzo de ir porque es para nuestro crecimiento, beneficio, para seguir recibiendo en comunidad el amor del Señor. Para mayor información está el contacto 310-554-3814, donde pueden escribir, donde pueden colocar sus intenciones de oración, ampliar esta información. También es ser escuchados. Bienvenidos todos, no solo a sus grupos de oración, sino también aquí en directo por la plataforma de Google Meet. En pantalla también aparece el código o enlace. Le recordamos, lunes a sábado, liturgia de la palabra, 8 de la mañana, 3 de la tarde, la oración de intercesión. En esa oración de intercesión oramos cada día por una intención diferente. Estamos orando también unidos a todo un pueblo por la paz de Colombia, para que el Señor sea iluminando nuestras decisiones. A propósito, mañana vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano de la elección, que sea el Espíritu del Señor iluminándonos, que sea el bien común y no los intereses personales guiando esta decisión, ejerciendo este derecho al voto. Esa es una de nuestras intenciones también. O los viernes de Cuaresma estamos orando el Santo Vía Crucis. Los esperamos los viernes en esta oración y todos los días el rosario. También le damos gracias a nuestro Padre Celestial por las ofrendas recibidas en la cuenta de NECI 301-551-2161 y también esas ofrendas recibidas en los grupos de oración. El Señor bendice, el Señor multiplica, el Señor le agrada a los corazones generosos. Es una manera de evangelizar también, contribuir en esta gran misión económicamente. Muchas gracias, nos encontramos entonces nuevamente a las 3 de la tarde los que puedan el Santo Rosario. Hoy oramos por las familias y el lunes nuevamente para la liturgia de la palabra. Muchas gracias.